a todos, hoy vamos a desmenuzar un tema que nos duele mucho, pero que es crucial para nuestras finanzas. Esos gastos que hacemos creyendo que son esenciales, pero que en el fondo son más innecesarios que un cargador solar dentro de una cueva. Seamos honestos, en nuestra vida adulta todos hemos metido la pata con alguna compra que luego nos arrepentimos. Esa sensación de ¿en qué estaba yo pensando cuando compré esto? Es universal. Pero ¿y si te digo que podemos reducir drásticamente esas compras impulsivas y tontas? La clave es pensar muy bien antes de sacar la tarjeta y, más importante aún, ser súper honestos con nosotros mismos sobre qué necesitamos de verdad contra lo que se ve increíble en el Instagram, en la vitrina de la tienda o en casa de un amigo. Hoy vamos a destapar algunos de esos esenciales que, créeme, tu bolsillo te agradecerá si los ignoras. Así que ajusta tu cinturón financiero y empecemos porque te tenemos mucho que cubrir. En primer lugar se lleva la palma el equipo de ejercicio Super Fashion. Amigo, esto es un clásico. ¿Quién no ha pagado la cuota del gimnasio con toda la ilusión del mundo para luego ir 2 veces? Ahora, el error no solo es no ir al gym, sino intentar recrear un gimnasio completo en casa para luego tampoco usarlo. ¿Realmente necesitas esa máquina de andar de última generación, la bicicleta estática con pantalla táctil y ese set de pesas digno de un fisiculturista? Pues probablemente no. Con una esterilla de yoga, ropa cómoda, un buen par de zapatillas y tu propio peso corporal puedes hacer miles de rutinas efectivas. Hay canales de YouTube increíbles y gratuitos que te guían paso a paso sin necesidad de gastarte una fortuna. Pensamos que comprar el equipo nos obligará a usarlo, pero la verdad es que a menudo es justo el efecto contrario. Tu cerebro se siente satisfecho al principio por la compra, como si ya hubieras hecho la mitad del trabajo. Y luego el equipo se convierte en un recordatorio silencioso de tu gran culpa, haciendo que lo evites aún más. Mi consejo es, si quieres hacer ejercicio en casa, comprométete a hacerlo durante un año entero sin ningún equipo sofisticado. Si al final de ese año eres constante y sientes que una pieza específica de equipo realmente mejoraría tu rutina, entonces, y solo entonces, cómpralas. Así te aseguras de que es una necesidad real y no un capricho. Número 2, algo muy divertido, muchos electrodomésticos de cocina voluminosos. La cocina es el santuario de muchos y el cementerio de gadgets inútiles para muchos otros. Hablamos de esa freidora de aire que usaste 2 veces, la máquina de hacer gofres que acumula polvo, la fondue que salió del armario solo en Nochevieja o ese set de moldes para galletas con formas de animales que ni tus sobrinos quisieron usar. Lo hemos visto en casas ajenas y quizás en la nuestra y sabemos que se quedan sin tocar 363 días al año. Esas cosas nos hacen sentir más adultos, como tenemos una cocina de revista. Pero la verdad es que no te harán cocinar más. Aquí te propongo mi propia versión de la regla de las 5 necesidades. Durante tu primer año en una casa nueva, o si estás reorganizando tu cocina, ten a mano una libreta o la app de notas del móvil. Cada vez que pienses, ojalá tuviera ese gadget, apúntalo. Si a lo largo del año has apuntado la necesidad de ese mismo artículo 5 veces, entonces puedes justificar comprarlo. Las posibilidades de que lo uses y le saques provecho son muy altas. Si no lo has hecho y no has notado de forma recurrente, no lo compres. Solo acumularán polvo y te harán sentir mal. Piensa en el espacio y en el dinero. Yo os cuento una anécdota. Me compré hace años una cortadora de embutido que vi en el Corte Inglés. Claro, para usarla compré una enorme barra de mortadela. La usé solo una vez. Luego corté la mortadela con el cuchillo y tuve que comer muy rápido para que no se me estropeara. Ahora mismo ni sé dónde está. Solo la veo cada vez que cambia de casa. Y ha hecho ya 5 mudanzas conmigo. 3. Muebles y electrodomésticos nuevos o perfectamente a juego en la casa. Hay verdaderas joyas esperando en tiendas de segunda mano, en mercadillos, en Wallapop o grupos de Facebook de tu barrio donde la gente regala o vende cosas. Obviamente hay ciertos muebles, especialmente con tela, con los que hay que ser un poco más precavido al comprar de segunda mano. Pero es crucial que no asocies nuevo a mío. Algo puede ser tan tuyo, tan significativo y hermoso, aunque sea de tercera o cuarta mano de un rastrillo. De hecho, los artículos que terminan gustándote más en tu casa suelen ser los que encontraste por casualidad en un viaje a una tienda vintage y no la silla genérica que compraste en la sección de ofertas de IKEA. 4. Una sala de estar inútil o espacios muertos. Si tienes una habitación en casa que esencialmente solo se usa para decorar o recibir a visitas formales que nunca llegan, estás pagando por cada metro cuadrado de ese espacio sin sacarle partido. Muchos hemos crecido en casa donde nuestros padres tenían una sala formal, donde no nos dejaban entrar, un salón de recibir visitas formales, con sillas elegantes y una mesa que nadie tocaba. Se usaba básicamente para quitarle el polvo cada 6 meses. Existe esa extraña formalidad que nos hace pensar que debe haber un área formal donde no nos sentamos, ni vemos la televisión, ni convivimos con nadie. Si tienes una habitación en tu casa que esencialmente es de adorno, detente ahora mismo, estás pagando por cada metro cuadrado de tu vivienda. Tómate el tiempo para recorrer tu casa. Observa qué es lo que no estás usando y si encuentras una habitación muerta, pregúntate honestamente, ¿cómo podrías sacar el máximo provecho? ¿Podría ser una oficina en casa, un gimnasio personal, un vestidor gigante
un cuarto de hobby, lo que sea que necesites y no tengas, es casi seguro que será mejor que una habitación con sillas elegantes a la que nadie va. Cada habitación de tu casa debe ser usada y apreciada. 5. La última versión del móvil o portátil. Especialmente en la última década, la velocidad a la que salen nuevos teléfonos y computadoras supera con creces nuestra necesidad real de reemplazarlo. Hay muchos estudios que muestran que el estadounidense promedio ni siquiera espera 2 años completos antes de cambiar un teléfono. Un europeo unos 36 meses. Y que en función de la edad se cambia más pronto o más tarde, mientras que el 32% de los menores de 24 años cambia entre 1 y 2 años, el 65% de los mayores de 65 años cambian después de 3 años o más. Y aunque a veces hay ofertas tentadoras para actualizar tu dispositivo, muchas veces son totalmente innecesarias. Piensa esto: ninguna empresa es una ONG, no te están dando un teléfono gratis, a menos que saquen algo muy bueno a cambio. Si tu teléfono portátil empieza a ir lento o hace cosas raras, tu primer paso no debería ser comprar uno nuevo. Empieza por exportar la mayoría de tus archivos a un disco duro externo. Así puedes limpiar tu dispositivo y liberar muchísima memoria. También siempre puedes visitar el servicio técnico o tu tienda local para ver qué tienen que decir sobre el problema. Lo importante es que dé al menos 2 o 3 pasos para reparar o mejorar tu aparato electrónico existente antes de saltar a la compra de uno nuevo. Esto no es solo para tu teléfono, para tu portátil, es una mentalidad. Las cosas no están hechas para ser temporales, están hechas para ser usadas al máximo de su capacidad hasta que realmente sientas la necesidad diaria de un reemplazo. Cambiar esta mentalidad sobre tus aparatos electrónicos, te garantizo, se extenderá a otras decisiones de compra. Y no olvides, cada día que le sacas más provecho a un producto por el que pagaste, disminuye su coste por uso hasta dejarlo en apenas unos céntimos. 6. Ingredientes o alimentos muy específicos. Si te has metido en el mundo de buscar recetas online, seguro te has topado con alguna que pide un incremento rarísimo, súper específico y a menudo carísimo, que solo vas a usar para ese plato. Y si eres novato en la cocina, te sentirás intimidado creyendo que tienes que comprarlo sí o sí. Gran error. Si te familiarizas con sabores, texturas y principios básicos de los ingredientes, verás que puedes sustituir casi todo e incluso prescindir de ellos. ¿Te piden aceitunas castelvetrano? Pues usa las que tenga en casa. Quinoa. El arroz funciona perfecto y cuesta entre 3 y 5 veces menos que la quinoa. ¿Un vinagre exótico? Pues otro vinagre de acidez similar a la que tengas en el armario y listo. No necesitas ir al supermercado gourmet más caro para una sola receta. Y no solo hablamos de ingredientes, sino de alimentos específicos para dietas, barritas, batidos prehechos. Estos productos que te quitan toda la tarea de pensar en la comida, te garantizo que son carísimos. Un paquete de comida dietética preparada te costará lo mismo que comprar los ingredientes básicos y hacerte tú 3 comidas similares. Finalmente, la misma lógica aplica al almacenamiento de alimentos. Puedes volverte loco comprando tuppers especiales para cada cosa, pero no tiene sentido. Con un par de frascos de cristal con una tapa y un buen set de tuppers de Pyrex o similar, que incluso sirven para hornear, tienes el 90% resuelto. Y seamos sinceros, la mayoría de las veces te comes los cereales o las papas fritas tan rápido que no necesitan un sellazo tan hermético. Sé que algunos de estos artículos de los que hemos hablado ya los compraste. Yo lo he hecho. No te castigues por ello. El punto no es sentirte mal por cada decisión financiera. El punto es pensar profundamente sobre lo que realmente vale la pena para ti y sientes tentación a comprar solo porque a nuestro cerebro le encantan las cosas nuevas y brillantes. Recuerda, cada decisión consciente es un paso más hacia la libertad financiera. Así que a aplicar estos consejos y a cuidar esas carteras. Como siempre, muchas gracias por ver Finanzas para Humanos. No olvides suscribirte, deja tu like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.